Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, te lo mereces, corazón. ¿Cómo así, Richard? Por eso que tengo la corona, corazón, porque estás dentro del grupo de los signos que siempre son punteros continuamente, mi querido Cáncer, ¿vale? Por eso que te he puesto la corona, cariño. Si te darás cuenta, te he entregado, creo que esta es la tercera lectura bonus ya para ti, corazón. Muy bien. Ten mucho cuidado con las estafas, Cáncer, por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer, ¿vale? Entonces, corazón, antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, Cáncer. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Cáncer, es muy curioso lo que yo he visto. Es como si tú fueras lo que es un ave, pero lamentablemente estás dentro de una jaula, Cáncer. Y la otra imagen que yo he visto muchas gotas de agua que caen, pero se congelan, cariño, se congelan. O tú, mi querido Cáncer, puede ser que no estás siendo correspondido, correspondida, o a lo mejor de repente, Cáncer, has llegado a ese punto en la cual me dice Richard, ya no quiero tener un compromiso real, ya no creo lo que es en el amor, o desconfías un poco, Cáncer. Siento esto. O simplemente se está apagando de repente la llama, la pasión, el deseo, el amor hacia una persona. Como que te noto muy práctico, muy práctica. Muchos de ustedes, ¿vale? No digo todos, o simplemente muchos de ustedes van a entrar lo que es en esa faceta, Cáncer. Siento. Si tú de repente estabas detrás de alguien o esperando a alguien, es como que esa llama que estaba ardiendo, lo que es en tu corazón, se está empezando a apagar, cariño. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. ¿Por qué? Porque te cortan las alas, Cáncer. Tú necesitas expresar tus sentimientos. Tú no quieres que te oculten. A un Cáncer no le gusta eso. No, a Cáncer le gusta presumir la pareja. Le gusta. Si Cáncer no presume la pareja, no la cabeza, la pareja, cariño, quiere decir que Cáncer tiene a otro o a otra. Las cosas como son, ¿vale? Porque yo también soy Cáncer y me conozco y te conozco. Muy bien. Vamos a ver, cariño, que Dios Universo me ayude. Carta guía, carta consejo, porque puede ser que esté entrando aquí a tu signo a ver una persona especial y ahora dice, ahora entiendo por qué Cáncer no me pone en las redes sociales. Ahora entiendo por qué Cáncer no quiere para quedar posiblemente en la calle. ¿Por qué, cariño? Porque tiene a alguien. Es así. Lo siento, Cáncer. Yo voy a defender siempre la verdad. Muy bien, vamos a ver. Mi querido Cáncer. Siento, Cáncer, que en estos momentos es como que de repente Pepito te dice una cosa, tu amiga te dice una cosa, tu familia te dice una cosa, pero tú en estos momentos, cariño, no quieres entender, no quieres ver. O simplemente te llegan señales, Cáncer. Señales que a lo mejor esa relación no te conviene, señales que a lo mejor ese trabajo no te conviene, ese proyecto no te conviene, pero tú no quieres ver. Entonces, no hay más ciego que no quiera ver, Cáncer. Es como que te cierras en tu mundo y quizás de repente por eso está representado esa imagen del cuenco tibetano
que he visto como si tú fueras una ave y estás en una jaula, cariño. Tienes que soltar, tienes que liberarte, porque mira esta carta. ¿Ves a este personaje como dos cuervos le enriedan ahí y tú tienes una venda, cariño? Tranquilamente te sacas la venda, corazón, y agarras esos dos cuervos y simplemente lo quitas de tu camino. Pero no, Cáncer, no lo haces, cariño. No lo haces quizás porque tienes miedo, porque tienes dudas, miedos, inseguridades, o porque simplemente, cariño, tienes el sentimiento de apego también. ¿Cómo así, Richard, el sentimiento de apego? Como dice en esa frase, mi querido Perú, más me pegas, más te quiero. Este hombre te rechaza, este hombre no te escribe, esta mujer no te escribe, te trata mal, pero tú ahí continúas pegado y pegada como una garrapata. Es así, ¿vale? Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Richard, ¿y qué puedo hacer para poder superar esto? Valorarte. Valorarte, Cáncer, ¿vale? Dejar de estar respondiendo automáticamente cuando te dice un hola después de 20 días que no se pone en contacto y tú lo respondes al segundo. No, corazón. Si esta persona ha tardado 20 días, pues lo responde después de 20 días, cariño. Que se dé cuenta qué es lo que se siente, esa angustia de que tú estás esperando una respuesta y esta persona pues simplemente pasa de ti. Tienes que darle una lección, Cáncer. Y simplemente pues si tú ves que ya no hay futuro, valórate tú. Me dicen, escucha, Isis, la diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Está presente en su vida para ayudarlo a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta valor y confianza en sí mismo. Tu intuición, Cáncer, tu intuición. Siento, Cáncer, que tu intuición te quiere hablar. Tu intuición te está diciendo, esta es la respuesta, esto es malo, esto es bueno, pero tú no quieres escuchar, cariño. Todos tenemos una vocecita interna. Vamos a suponer que tú estás saliendo con Pepe o con la Lupe. Vamos a suponer. Y entonces tú, algo te dice en tu corazón que Pepe o la Lupe tiene a otro o a otra. Pero tú dices, no vaya a ser que sean celos, no quiero ser tóxica, no quiero ser tóxico. No, corazón, cariño, tú tienes una intuición muy elevada. Tú estás dentro de los 3 grupos, que es Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces, tú tienes la respuesta. ¿Por qué te vas a un tarotista? ¿Por qué te vas a un brujo? Cariño, cuando tú deberías ser bruja o brujo. Te soy sincero, ¿vale? Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Tú tienes un don, pero lamentablemente estás perdida o perdido por la vida, mi querido Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me dicen signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, signos. Que Dios y el universo me ayude, signos. Me sale un Géminis, me sale lo que es un Capricornio, me sale Aries, cierras con un Tauro o un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer. Iniciales, cariño, iniciales. La letra B, la letra P, la letra D y la letra A, mi querido cangrejito. Voy a preguntar, Cáncer, ¿por qué te sale la carta del 2 de espadas? ¿Qué es lo que tú no quieres ver? ¿Qué es lo que tú no quieres aceptar? Porque a lo mejor yo que sé, te han dicho algo, pero tú no quieres aceptar. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué es lo que tú no quieres aceptar? ¿Qué es lo que tú no quieres aceptar, mi querido Cáncer? Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. ¿Sabes qué pasa, Cáncer? Yo siento, cariño, que muchos de vosotros posiblemente es como que te da miedo, corazón, dejar tu zona de confort. Es como que tienes de repente un poco de temor, como diciendo, Richard, ¿quién me va a hacer caso? Si he estado con este hombre, con esta mujer 20 años. Cariño, recupera tu poder, Cáncer. Porque tenemos la carta del Rey de Oros. Te cuesta soltar a una persona, cariño, ¿vale? Y es una persona que a lo mejor de repente te conquista con su sonrisa, pero luego es un poco frío, fría. Es una persona también muy intuitivo, un poco calculador, muy inteligente, ¿vale? Siento esto, porque mira,
Aquí hay una persona mayor, al costado hay un lobo, hay muchos libros y tiene lo que es una moneda de oro, cariño. Siento que muchos de vosotros posiblemente me dices también el tiempo, Richard. ¿Quién me devuelve este tiempo que he estado con él o con ella? Pero es que en estos momentos, Cáncer, tú no puedes pensar así, cariño. En estos momentos tú tienes que rescatarte. Al menos aprovecha tus últimos años de vida. Si tú me dices, Richard, tengo 70 años, ¿cómo crees que me voy a separar de una persona que simplemente no me quiere? Me voy a quedar sola, me voy a quedar solo. Y amargado y amargada si estás con él o con ella. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque aquí, corazón, hay algo que tú no quieres ver. No quieres ver, Cáncer. Cariño, vive, disfruta, corazón. Da igual si tú tienes 80, 90, 100, cariño, pero si tú ves la vida con los colores del arco iris, todo es bonito, Cáncer. Deja de estar amargado y amargada. Es esto. Vamos a ver, te voy a sacar una carta más, Cáncer, y tenemos lo que es la carta del Emperador. Tú sientes que a lo mejor esta persona va a madurar, tú sientes que a lo mejor esta persona va a cambiar, porque la carta del Emperador es una carta de lucha, de conflicto, de madurez, de estudios también. Entonces, corazón, tú tienes la última palabra, ¿vale? Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas, porque siento, mi querido Cáncer, que tú te estás envolviendo en tu mundo, tú te estás preocupando tanto, te va a dar un derrame, Cáncer, pero sin embargo ellos siento como que dicen, bueno, Cáncer ya me esperará, Cáncer me aguanta, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos la carta del mago. Son personas que se sienten dioses, cariño. Son personas que tienen el control de tu vida. Son personas que ya conocen tu punto débil, mi querido cangrejito. La carta también de la Reina de Espadas. La carta del As de Bastos. Ellos saben que tú lo estás pasando mal, porque fíjate en esta carta. Si te das cuenta, este personaje está pensando, se está peinando, se toma todo el tiempo del mundo, Cáncer. Y aquí hay un dolor. Aquí hay un dolor, cariño. Te está representando a ti. Ellos saben que tú lo estás pasando mal. Ellos saben de repente de que tú no puedes vivir sin él o sin ella. Por eso que se sienten reyes. Se sienten la última Coca-Cola del desierto. Ellos saben esto, Cáncer. La carta de la fuerza ya está esperando posiblemente que tú lo busques, está esperando que tú lo llames, que tú lo ruegues, mi querido cangrejito. En pocas palabras, se sienten seguros y seguras de tu vida. Vamos a ver, solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Cáncer, que Dios Universo me ayude, Cáncer, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Solteros y solteras. Estás en el lugar equivocado, cariño. ¿Cómo así, Richard? Siento que el amor para ti está relacionado en un viaje. O de repente es una persona que está fuera de tu país. Puede ser un extranjero o una extranjera. Cariño, siempre es así, mi querido Cáncer, con los Cáncer, ¿vale? ¿Por qué? A lo mejor tú dices, Richard, es que siento que no soy atractivo, no soy atractiva, aquí en mi pueblo, aquí en mi país. Estás en el lugar equivocado, mi querido Cáncer. Es esto. ¿Quién te dice a ti, Cáncer, que a lo mejor, yo qué sé, te vas al Reino Unido, te vas a Suiza, te vas a Bélgica, a Holanda, y se enamora un rubio de 2 metros, ojos verdes, ojos azules, pelo en pecho, cariño? Y entonces tú estás perdiendo tu tiempo prácticamente en el lugar donde tú estás. El amor, cariño, es una persona que está en el extranjero. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dicen en economía. Una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Papa, cariño. Me dicen, muchos de vosotros, Cáncer, tendrían que empezar un proyecto por propia cuenta, ¿vale? Tú deberías ser tu jefe, tu jefa, o simplemente, corazón, si tú me dices, Richard, no puedo, vas a tener lo que es una entrevista o vas a firmar algún tipo de contrato. O simplemente te vas a reunir con una persona muy importante para que te pueda dar lo que tú estás solicitando, lo que es en la parte económica, en la parte laboral,
puede ser inclusive préstamos, etcétera, etcétera. Una carta más, la carta de la fuerza, y me dicen, cariño, con ese préstamo, con ese contrato, con ese dinero, con ese proyecto, vas a empezar desde cero y vas a poder dominar esta situación, mi querido cangrejito. Muy bien, corazón. Voy a sacarte las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Vamos a ver, corazón. Dice, para muchos de vosotros, Cáncer, te sientes como un poco decepcionado o decepcionada de una persona que te traicionó, pero siento también que hay una persona que posiblemente acaba de romper lo que es una relación. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que tenga tatuaje. Aparentemente es una persona que se conserva muy bien, pero puede ser que sea mayor de 40 años, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, también puede ser menor, ¿vale? En estos momentos, Cáncer, siento que esta persona lo está pasando muy mal. La carta de la emperatriz, para muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente estás un poco preocupado, preocupada, si a lo mejor vas a ser padre o vas a ser madre. Muchos de vosotros, Cáncer, te despierta mucho la atención una persona que tiene hijos, una persona que tiene pareja, etcétera, etcétera. Te llama la atención también una persona porque lo notas como muy alegre, muy feliz, muy creativo, muy creativa, o una persona que en estos momentos, cariño, ha hecho un cambio lo que es en su aspecto físico, o se está cuidando mucho lo que es en su aspecto físico. La carta de la emperatriz también puede ser alguien del signo Virgo, me dicen. Uno más, cabello castaño o cabello negro, piel blanca, se cuida mucho su aspecto físico, mi querido Cáncer. La carta del 3 de copas. Muchos de vosotros, Cáncer, van a tener lo que es una temporada de encuentros o posiblemente de llamadas, o vas a saber algo de viejas amistades, amigos, amigas, una persona muy especial para ti. Te veo lo que es en una reunión, cariño, o te veo posiblemente encontrándote con viejas amistades. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 3 de copas. Las reuniones también puede ser que está relacionado con la familia. Alguno de vosotros siento que también estás en un triángulo amoroso. La carta del 6 de espadas, hay una persona que vuelve a tu vida, arrepentido, arrepentida, y posiblemente, mi querido Cáncer, puede ser que está pasando por un proceso de divorcio. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Es una persona que te recuerda, pero en estos momentos su corazoncito, mi querido Cáncer, está destrozado o destrozada. ¿Vale? Voy a tomar agua, perdón por la garganta. Está destrozado, destrozada. Ya está. Uno más, Richard, ya que te has quedado mudo. La carta del 4 de bastos, cariño, puede ser que vas a estar lidiando con una persona que está de paso. Cabello castaño, cabello negro. A esta persona lo vas a conocer lo que es en una reunión, en una fiesta o en una discoteca, mi querido cangrejito. A lo mejor de repente conduce o su trabajo está relacionado con la conducción, ¿vale? Bendiciones, mi querido Cáncer. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.